El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Hermanos y hermanas, este día el clero diocesano estamos de fiesta porque celebramos a nuestro patrono. Me refiero pues al santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Este sacerdote que en su niñez tiene que padecer las embestidas de la Revolución Francesa del año 1789, cuando brutalmente se atacó, se combatió, se persiguió a la Iglesia Católica en Francia. Este sacerdote pertenecía a una familia llamado de los ultramontanistas, es decir, los que obedecían al Papa que estaba más al otro lado de los montes, así eran ultramontanos, al otro lado del monte. Y justamente en esta familia él pues cultivó su fe y al final se logra consagrar sacerdote y es un sacerdote fiel a la Iglesia de Roma. Como consecuencia pues va a tener que padecer la indiferencia de muchos fieles, pero al final su ministerio sacerdotal entregado a las cosas de Dios le valió para que llegara a su santidad. El texto bíblico en este día es de San Mateo, en el capítulo 14, versículo del 22 al 36. Esto nos dice la palabra: Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, aquí Jesús se desplaza primero a orar solo y los discípulos se van en la barca. Y en la madrugada, después de que ha estado en comunicación con el Padre del Cielo, Jesús comienza a caminar sobre el lago de Galilea. Y aquellos que lo ven se sorprenden, y particularmente Pedro. Y Pedro le dice: «Si eres tú», óigase bien, «si eres tú el que camina sobre el agua, haz que yo también pueda ir hacia ti caminando sobre el agua». Y Jesús le dice: «Vente», comienza a caminar. Y en efecto, Pedro comenzó a caminar. Y en la medida que iba entrando más al mar, se alejaba un poco más de la barca, llega casi a un punto entre no sabe para dónde avanzar, si le queda la misma distancia a Jesús o regresar a la barca. Y entonces se siente como en ese dilema. Y esta duda de seguir o de retroceder le hace justamente comenzar a hundirse. Y cuando está hundiéndose, Pedro clama a Jesús: «Señor, sálvame». E inmediatamente la misericordia de Dios, manifestada en Jesús mismo, que es Dios, lo levanta. ¿Por qué dudaste? Hermanos, hermanas, nosotros también tenemos que clamar al Señor. Y cuando te sientas en una travesía y que tu vida se termina, que se acaba tu esperanza, que tu ilusión ha desaparecido, tienes que gritarle también a Jesús y decirle: «Señor,
sálvame, no me dejes hundir. Que el Señor nos conceda la gracia de no dejarnos hundir, sino de perseverar siempre en su camino. Bendiciones, hermanos y hermanas. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.